seas, oh Padre. Te damos las gracias y oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ya para estar culminando el capítulo 3, voy a hablar un poco brevemente, un repaso general de todo lo que hemos estado estudiando en los diferentes párrafos. Vimos que Dios ha decretado absolutamente todo, y lo que significa es que cuando Dios decreta algo, cuando Dios ha dado un decreto, eso se va a cumplir. Es un único decreto. En primer lugar, es un único decreto, y evidentemente todas las cosas que surgen o que se dan o que acontecen es el resultado de ese decreto que Dios ha establecido. El hombre es totalmente libre en lo que hace, totalmente libre en lo que escoge. El hecho de que Dios haya decretado algo no significa de que él va necesariamente a ejecutar su poder o a llevar desempeñar su poder para ejecutar dicho decreto, sino que cuando Dios ha decretado algo, eso inevitablemente va a suceder, y el hombre libre y voluntariamente va a escoger lo que Dios ha decretado. Es una paradoja, ¿verdad? Es una paradoja, son como las líneas de un ferrocarril que van en paralelo, nunca se van a cruzar. Dios es soberano, Dios ha decretado, el hombre es libre y escoge voluntariamente lo que Dios ha decretado. Su voluntad no se ve afectada, no se ve intervenida, no va a escoger algo en contra de lo que, perdón, no va a escoger algo sola en contra de su voluntad, sino que escoge por su propio deseo y termina cayendo en lo que Dios ha decretado. Los escritores de la Biblia, como tal, el autor es Dios, pero los escritores nunca trataron de armonizar esto, y llevar a la armonía de esto es lo que ha ocasionado que diversos teólogos o diversas doctrinas hayan surgido tratando de buscar la unión de estas cosas. Pero sabemos de que nuestro Dios es incomprensible, es inmenso, es infinito, y nuestra mente es finita. Por eso es que no es posible poder unir estas dos verdades en una sola, y debemos detenernos ahí. Como Dios le dijo al mar, aquí te he puesto límite y no pasarás. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, tener un límite y decir, bueno, de aquí hasta aquí es donde Dios me muestra en su palabra lo que con respecto a esta verdad, lo que a esta verdad se refiere. Entonces, eso es lo que encontramos. También nos vamos al hecho de que es incondicional, ¿verdad? Es universal, es inmutable, no depende de las circunstancias, etcétera, etcétera. Y con todo esto también aterrizamos al punto de lo que es la predestinación como tal. Vamos de lo general, ahora caemos hacia lo que es específico, la predestinación, y específicamente en la salvación de los elegidos. Con respecto a la predestinación, también hablamos de que el autor es Dios, los objetos de la predestinación son las criaturas racionales, hombres y ángeles, y hablamos de las partes de la predestinación, específicamente de la elección. Las características son las mismas que el decreto, en el sentido de que es inmutable, no va a cambiar, en el sentido de que es eterno, en el sentido de que es incondicional, es irresistible, y no se puede acusar de injusticia a Dios por lo que él ha hecho. Ahorita voy a estar mencionando una frase de R.C. Sproul con respecto a esto. Entonces, vemos que la Biblia dice que tendrá misericordia Dios del que quiera él tener misericordia. Y por último, tenemos el propósito de la elección, y hasta aquí habíamos quedado la semana pasada. El propósito de la elección. ¿Cuál es el propósito de la elección? La elección tiene un doble propósito. El primer propósito, el propósito inmediato, es la salvación de los elegidos. Ese es el primer propósito. ¿Para qué elige Dios personas? Las elige para salvarlas. Eso lo vemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. Acompáñenme ahí en sus Biblias. 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ¿cuál es el propósito de la elección? Salvar.
salvar a los perdidos. Y el propósito final es la gloria de Dios, es la gloria de Dios. ¿Por qué hace Dios todas las cosas? ¿O para qué hace Dios todas las cosas? Las hace para su gloria. Eso es de un catecismo. Entonces, tenemos que, y se los enseñan a los niños. De hecho, decía R.S. Sproul, como contaba una clase que daba, que le preguntaron a la hija cuando estaba pequeña, a la nieta creo que era, cuando estaba pequeña, que le dijeron, ¿para qué hace Dios todas las cosas? Y dijo que para su gloria, fue lo que dijo ella, ¿verdad? En ese momento. Entonces, eso tiene que quedarnos claro a nosotros. ¿Para qué hace Dios todas las cosas? Para su gloria. ¿Cuál es el propósito final de la elección? Es la gloria de Dios. Así de sencillo, simple y llanamente. La salvación de los hombres está subordinada a este propósito. Las escrituras también son enfáticas en eso. En Efesios 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14 nos dice esto claramente. Dice en el Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego en el versículo 14, que es la azar de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, esto tiene que quedarnos claro. Al evangelio social de nuestros días le agrada acentuar el hecho de que el hombre está elegido para servicio y no para salvación. Habíamos hablado también de una predestinación condicional que establecen los arminianos como tal. Y hay gente con la que yo he podido conversar y nos dice, ¿usted cree en la predestinación? Sí, claro, creo que hemos sido escogidos para servir en ciertas labores específicas. Y no es que no sea así. De hecho, lo vimos en la lección pasada, de que Dios había hecho llamamientos o había elegido personas para labores específicas. El sacerdocio, profetas, reyes, etcétera. Pero con respecto a la salvación, también Dios elige personas para salvarlas. Y como repito, como el evangelio social de esta época lo que dice, no, es que Dios te eligió para servir en ciertas cosas. Eso es lo que se refiere a la elección, de que Dios elige personas para salvar, para ciertas labores. Pero esto es del todo incorrecto. Esto, vamos a ver, no es del todo incorrecto, pero sí está aplicado de manera incorrecta. O sea, sí es cierto, Dios ha llamado a personas para servicios específicos. Dice que a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, evangelistas. O sea, hay llamamientos específicos, ¿verdad? Pero cuando nos referimos a la salvación es totalmente diferente. Porque aquellos que Dios ha elegido para un servicio, que tuvo que pasar primero para que pudieran servir a Dios? Ser salvos, ser salvos. Entonces Dios los salva y por lo tanto ya después él muestra en qué área los quiere en el ministerio, como hizo con Pablo y con Bernabé, si no mal me acuerdo, cuando le dice, y estos ministrando al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra en la que los he encomendado. Entonces es algo muy específico, pero primero Pablo tuvo que haber sido salvado. Ahora, vamos a los párrafos 6 y 7 del capítulo 3 de la confesión. Vamos a estar viendo los puntos, cada punto y cada versículo. Dice el párrafo 6, la primera línea dice, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, ya lo vimos, para la gloria, de la misma manera por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Ahora, cuando hablamos de todos los medios para ello, yo quiero que no caigamos en el error de pensar de que se refiere a las situaciones que se dieron para que llegásemos a la salvación. Ciertamente eso también Dios lo ordenó. Es lo que llamaríamos en el próximo, ¿cómo se llama? En el capítulo 5 de la confesión, lo que es la divina providencia, ¿verdad? Pero no se refiere a que cuando todos los medios para ello, no está hablando de esa divina providencia, sino que se está refiriendo específicamente a lo que Él ha designado. La gracia, la fe, el Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2.
Dice así, Primera de Pedro 1:2, según la presciencia de Dios en santificación, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En Tesalonicenses, ya lo leímos hace un momento, según Tesalonicenses 2:13, debemos dar siempre gracias a Dios. Dice, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cuál es el medio? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. En Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo tanto, cuando hablamos de esta parte de la primera línea o la primera oración, ha preordenado todos los medios para ello. Sí, se refiere a Cristo, se refiere a la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, estos son los medios que Dios ha ordenado. Y como lo dije en la lección pasada, de la semana pasada, nadie va a llegar al cielo y decir, ah, mira, qué sorpresa, llegué al cielo. Era un elegido. Nunca tuve fe, nunca tuve gracia, pero ya aquí estoy, ¿verdad? Ahí se manifiesta la elección. No, no funciona así, no se desarrolla así, no se desenvuelve así, porque para estar en el cielo tuvo que haber creído, tuvo que haberse arrepentido, tuvo que haber caminado en una vida de santificación. Y evidentemente todo aquel que estará en el infierno, creería yo que nadie se llevaría esa sorpresa, pensaría yo. Bueno, no, algunos sí, aquellos que se aferran a las buenas obras y que vivieron toda una vida haciendo buenas obras y no tuvieron arrepentimiento y fe en Jesucristo, pues ahí se van a llevar la sorpresa de que no por obras para que nadie se gloríe. Ok, por lo tanto, los que son escogidos habiendo caído en Adán son redimidos por Cristo, igualmente, Cristo es el medio. Vamos a Primera Tesalonicenses 5:9. Igual, hermanos, estos son pasajes que nosotros ya pues tenemos un conocimiento. Dice, porque no nos ha puesto, Primera Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio, otra vez, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tito 2:14, lo encontramos también ahí. Quien se dio, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros? Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Cristo se dio para limpiarnos, para redimirnos a nosotros de todos nuestros pecados. Y lógicamente la siguiente frase dice, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados. Otra vez el tema es eficazmente llamados. Como Dios lo ha decretado todo se va a cumplir de manera eficaz. El llamamiento también es eficaz. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice también la Escritura. Es algo que realmente Dios obra y cuando Él obra, los corazones son compungidos, y también eso lo dije en la semana pasada. El Señor obra en nuestras, y es algo que no se puede explicar, o sea, yo no les puedo decir qué pasó. O si alguien me dice, bueno, a mí me pasó esto, pues lo explica, nos comenta, pero uno dice, algo en mí cambió y ese algo me afectó y fui eficazmente llamado por Dios. Por eso dice, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Dice, son justificados, adoptados, santificados. Habla como que ya es algo presente, algo que se está dando en el momento, ¿verdad? Justificados, son adoptados y son santificados a su debido tiempo. Todas estas cosas suceden en la gracia del Señor. Ahora, por eso es que no tenemos que descartar completamente la posición de muchos que han considerado
de que uno puede hacer una oración y con esa oración ya usted es salvo y salvo siempre es salvo y puede andar por la vida pecando como si nada estuviera pasando. Eso no es congruente con las escrituras, porque si el llamamiento es eficaz, el Señor va a transformarnos. Vamos a dejar de pecar, ya quisiéramos dejar de pecar, y de hecho el pastor lo dijo un día de estos, en un sermón. O sea, ojalá fuéramos salvos y nos vamos al cielo, ¿verdad? Pero no, nos quedamos aquí batallando, luchando contra nuestros pecados, mortificando, creciendo en la gracia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero sí algo pasa en nuestros corazones. Nuestra mente, nuestros deseos, nuestra voluntad, todo es transformado. Todo es transformado. Esto, hay muchos pasajes de esto. Efesios 1:5. Podemos buscar Efesios 1:5. Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y también, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con el tema de la elección, ¿por qué son escogidos algunos? Por el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. También tenemos en Romanos 8:30 un pasaje muy conocido: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y note también, ese pasaje más bien está hablando como en futuro. En futuro dice, los llamó, perdón, está hablando en pasado. Llamó, justificó, ¿verdad? Y glorificó. O sea, y aún aquí nadie tiene un cuerpo glorificado, pero ya da por sentado la escritura de que esto pasó, de que esto pasó. Y es porque Dios el tiempo no lo detiene, o Dios no está limitado al tiempo. Él controla todas las cosas desde una sola vista, con una sola, no sé cómo decirlo. Al ver algo, Él ve todo de un solo. Él no ve una cosa en específico y se centra en eso, no, Él ve todo completo. Así ve todo el tiempo, la eternidad. También dice que dice, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Y esto es algo precioso, algo impresionante, algo glorioso, algo que no haya explicación. Guardados por su poder mediante la fe para salvación. O sea, entendamos esto: guardados por su poder. En el caso de Ruth, por ejemplo, para citar un ejemplo de ilustración, no es que así sea, pero si uno es honesto, Ruth viene y le dice, su suegra, Noemí, le dice, váyanse, váyanse. A las dos. Una se fue y la otra se quedó. ¿De ahí? ¿Por qué se quedó? Bueno, Dios intervino, afectó su voluntad, etcétera, etcétera. Pero no se fue, siguió. En una ocasión, Jesús le dijo a Pedro esto. Perdón, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿que ustedes también se van a ir? Como todos los demás. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En ese momento se apareciera como que Jesús está dándole la puerta para que se vayan. Y vamos a ver, ¿quién está realmente en los caminos del Señor contra su voluntad? En el sentido de quién es salvo realmente contra su voluntad. Puede que tengamos luchas. Asaf sufrió esto, y Asaf en el Salmo, él dice, ay, yo veo la prosperidad de los impíos, veo que tienen aquello, que tienen esto, que tienen lo otro, no sufren preocupaciones, no se estresan de la vida, van como si nada. Pero después él dice, hasta que entré en el santuario y vi todas estas cosas, y él dice, no, todo eso es vanidad. ¿Cómo es que nosotros, por muy luchas que tengamos, por muchas veces que claudiquemos
a veces en los pensamientos que invaden nuestra mente y corazón, y también digamos, ¿a quién iremos, oh Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque pudiéramos decir, no, ¿saben qué? Me voy, por demás de servir a Jehová, como decía Malaquías. Me voy, pero inmediatamente dicen, no, no puedo, no puedo. Y esto es lo que yo quiero que veamos, dice, guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Solo Dios puede hacer capaz la preservación de los santos. Solo Dios puede hacer capaz la preservación de los santos. ¿Con cuánta gente no ha hablado usted que le dice a usted y me dice a mí, o me ha dicho a mí, de hecho en el trabajo en estos días he hablado con muchos de los compañeros y muchos me dicen, sí, yo antes iba a la iglesia, pero de ahí no pude, a uno le gusta la calle, le gusta la fiesta, le gustan esas cosas. ¿Qué pasó ahí? ¿O qué pasa con nosotros? Cuando pasan los años y los años y el Señor aún nos sigue preservando. ¿Qué está pasando ahí? Que el Señor nos está guardando con su poder. El Señor nos está guardando por su poder, mediante la fe, para salvación. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. El versículo 5. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cómo? Para alcanzar la salvación. Pero si hace un momento acabamos de leer de que ya hemos sido justificados, adoptados, santificados, glorificados. Y aquí me dice más bien que para alcanzar la salvación. Entonces, ¿en qué estoy? Ciertamente estás en aquello, pero al mismo tiempo el Señor te preserva o nos preserva hasta llegar a ese día, manifestada en el tiempo postrero. Dios nos está guardando. Esto definitivamente es de puro ánimo, de mucha consolación. Esto nos debe animar, nos debe consolar. Debería darnos paz de que la elección es tan eficaz, tan poderosa, es inquebrantable, es inmutable, que Dios nos ha salvado y nos va a guardar y nos va a preservar y al final vamos a darle la gloria al Salvador. Hay un himno, siempre me acuerdo de esa estrofa, que dice, el himno se llama Me condujo el Salvador. Y dice la primera estrofa, si la recuerdo toda, dice, un día el mundo dejaré y al celeste hogar iré, dice, y yo sé, y yo sé que al entrar diré, ¿verdad? Al entrar sé que diré, me condujo el Salvador. O sea, me condujo el Salvador. Es lo mismo que decir, me sostuvo el Salvador también. Me sostiene el Salvador también. Cuando usted y yo, los que hemos leído el libro El progreso del peregrino, si usted ha logrado meterse en el papel de cristiano, así se llama, de cristiano, si usted se mete en el papel de cristiano, usted dice, ay, pensé que solo a mí me pasaba eso. Pero a cristiano le pasa lo mismo que a uno le pasa. A veces se desvía del camino por un momento, no es que cae en la perdición, sino que como que pierde el rumbo, luego se encuentra en la ciudad de la vanidad, ¿verdad? Se ve inmerso entre tantas cosas, luego está encarcelado y así sucesivamente hasta que llega ya en el último minuto, en la última carrera, como por decirlo de alguna forma, cuando está él dice que tiene que cruzar como un río y dice que él se empieza a ahogar también, ¿verdad? Y está con su amigo, creo que era Esperanza, que se llamaba, ¿verdad? Y Esperanza va bien, va avanzando y le dice, no, tú sí vas a llegar, por algo te llamas Esperanza, yo no voy a llegar. Pero en eso se acuerda y Dios lo levanta y cruza ese río. Y uno dice, sí, el Salvador me condujo, el Señor me guardó. Hay otro libro también de John Bunyan que se llama Gracia Abundante.
misericordia para el más vil pecador, donde él también experimenta, él escribe lo que él sufre, lo que él siente y cómo él lucha y que tiene estas luchas, estas aflicciones y aquí y allá y lo otro. Y uno, cuando lee estos testimonios, uno dice, no me pasaba solamente a mí, no me pasa solamente a mí, pero al final nos vamos a topar con John Bunyan allá en la gloria. Vamos a topar con todos aquellos que se despojaron de todo peso y corrieron con paciencia la carrera que tenían por delante, etcétera. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda, el Señor nos consuela, el Señor nos alienta, nos anima. Esto de verdad debería ser de sumo consuelo y de sumo ánimo y para darle la gloria a Él, para darle la gloria a Él. Señor, si estamos hoy hasta aquí, a este lugar, a este momento, es porque usted nos ha sostenido. Solo su gracia nos ha sostenido. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos, dice la siguiente frase, la siguiente oración del párrafo 6. Nadie más. Dios tiene un número finito, no va a pasar uno más ni uno menos. Dios tiene un número finito de elegidos y de escogidos. Parece duro, parece difícil, parece confrontador, pero al mismo tiempo dice, nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, sino solamente los escogidos. Solo aquellos que Dios ha escogido, la obra de Cristo se desarrolla y se desenvuelve. Y ahora, mucho menos fuera de Cristo. O sea, nadie va a ir a la gloria fuera de Cristo. Decía, no recuerdo quién decía, pero dice, hay muchos caminos a Cristo. Hay muchos caminos a Cristo, pero solo hay un camino al Padre y es Cristo. Entonces usted puede que haya llegado a Cristo de diferentes maneras, pero para llegar al Padre es solo por Cristo, única y exclusivamente. Y el Padre es el que hace esta labor. En Juan 6:65, vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Juan 6:65 dice lo siguiente, y dijo, por eso os he dicho que ninguno, note esto, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. En la porción de la elección también vimos, en el tema de la elección, también vimos que el autor de la salvación, perdón, el autor de la elección es Dios. Ahora Cristo aquí dice, nadie puede venir a mí si no es porque el Padre se lo haya dado. En Juan 8:47 dice lo siguiente, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No sois de Dios. Y aquí voy a hablar de eso ahorita más adelante. En el 10:26, en Juan 10:26, dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y en Juan 17:9 él dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esto es lo que vemos en el párrafo 6 de la confesión. Ahora, dirigiéndonos al párrafo 7, vamos a ver que la primera cosa que sale es esta. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Ahora, mis amados, somos tan ligeros de pensamiento y tan rápidos para juzgar que si no tenemos el debido cuidado, podemos caer en el señalamiento de que, es que no cree porque no es predestinado. Es que no cree porque no es elegido. Y entonces andamos como haciéndolo así, ¿verdad? Tú sí eres elegido, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿verdad? Pero no es así. Ciertamente esto debería ser como un aliento, como un ánimo, ¿verdad? Y también puede que haya personas que digan, bueno, yo no creo porque no soy elegido. Entonces, si no soy elegido, me quedo aquí tranquilo, ¿verdad?
No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que debes creer. Debes creer, debes ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Debes buscarlo, debes clamarlo, debes añorarlo, como las decían como la oración de los puritanos, ¿cómo se llama? El regalo de las lágrimas. Era lo que ellos pedían. ¿Qué es el regalo de las lágrimas? El regalo de las lágrimas es llorar por tu pecado. O sea, verte así, a ti mismo, a ti misma, con tu pecado y llorar por él. Y si Dios te otorga esto, cuán grande gozo hay. Cuán grande gozo hay, porque me vi a mí mismo con la realidad con la que tengo que verme. Un pecador. Así es como, y es por eso que digo, debemos tratar con especial prudencia y cuidado esto. Porque si elevamos demasiado la soberanía de Dios y dejamos por debajo la responsabilidad humana, vamos a caer en el fatalismo. Pero si elevamos la responsabilidad humana y dejamos por debajo la soberanía de Dios, le damos más honra a las criaturas antes que al Creador. Entonces necesitamos tener ese equilibrio, ese punto de equilibrio se llama sabiduría, mis amados. Se llama sabiduría, aceptar las dos verdades sin inclinarnos más a una que la otra. Los arminianos se inclinan por una, los hipercalvinistas se inclinan por otra, pero la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, veámoslo con esto con especial prudencia y cuidado. El creyente, el que ha sido escogido, va a perseverar, va a esforzarse por crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Va a perseverar, a luchar, a orar, a leer, a caminar con Dios, a tener comunión con los hermanos. No siempre va a ser así como hacia arriba. No quisiera que fuéramos siempre hacia arriba, ¿verdad? Pero a veces tenemos altos y bajos, pero vamos caminando. Decía un pastor que la santificación del hombre es como un hombre con un yoyo en la mano subiendo las gradas, subiendo escaleras. Entonces, este hombre está con ese yoyo para arriba y para abajo y al mismo tiempo va subiendo escaleras. Entonces uno dice, a veces estoy abajo, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo, a veces estoy arriba, pero voy subiendo, voy creciendo, voy madurando. Entonces, el creyente que se da cuenta o que puede descansar en esto, no deja de perseverar. Sigue perseverando, sigue orando, sigue leyendo. ¿Cómo sé que soy predestinado? Decía Sujel Michelén en un sermón. ¿Cómo sé que soy predestinado? ¿Cómo sé que soy salvado? Porque estoy perseverando. ¿Y por qué estoy perseverando? Porque Dios me ha salvado. Pero aquel que Dios no ha salvado no va a perseverar. No tiene el deseo, no tiene el querer como el hacer. Simplemente va ahí de doble ánimo, como dice Santiago, como la ola del mar. Ahí va, de doble ánimo, ¿verdad? Se deja llevar sin rumbo. Pero el creyente sabe hacia dónde va con sus ojos puestos en Cristo. También hay que verla con especial prudencia y cuidado. Dice R.S. Sproul, Dios nunca castiga a gente inocente. Dios nunca ha castigado a gente inocente, pero Él redime a los culpables. Él está redimiendo culpables. Ahora, Él no redime a todos los culpables. No los redime a todos. Ahora, tampoco está obligado a redimir a ninguno. No tiene ninguna obligación. Lo sorprendente es que Él redime a algunos. Esto es lo sorprendente, que Dios está redimiendo a algunos. Dios lo hace. En Deuteronomio 29, un pasaje muy conocido, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Quién ha sido salvado? ¿Quién no ha sido salvado? ¿Quién ha sido escogido y quién no ha sido escogido? Eso depende y descansa de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto nos debe exaltar también, debemos exaltar la grandeza de Dios. En Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, o sea, insondables, no se pueden contar.
¿Se ha escuchado el sondeo? Hicieron el sondeo de votos. O sea, están contando los votos. Insondables, o sea, no los puedo contar. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así es Dios, ese es nuestro Dios. Debemos tratarlo con sumo cuidado para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Vamos a Primera Tesalonicenses, vamos a Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. No te procure hacerla firme. No simplemente diga soy elegido, no, hágala firme, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. ¿Qué significa eso? ¿Que un elegido va a dejar de ser elegido? No, no significa eso, en ninguna manera, ¿verdad? Pero sí significa que el elegido va a estar esforzándose diariamente, continuamente, porque Dios ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios. Recuerdo que me decían un momento, eso de que usted hace tiempo me decían, eso de que Dios escoge a algunos y todo eso, ¿cómo es eso? O sea, eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué escoge a algunos y a otros no? La pregunta más bien debería ser, ¿por qué a mí me escogió Dios? ¿Por qué a mí me está escogiendo Dios? Deberíamos más bien de sentir gozo, alabanza, reverencia, temor también, humildad. Dice en Romanos capítulo 11, en el versículo 20. Romanos 11:20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. En Colosenses 3:12, vamos a Colosenses 3:12 también, por favor. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Note esto, escogidos de Dios. Ahora, ¿cómo se visten los escogidos de Dios? ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? El versículo dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así tenemos que andar, así tenemos que conducirnos. Con diligencia también, con mucha diligencia. En Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y también esto debe dar un abundante consuelo. En Lucas 10:20, vamos a Lucas. Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y esto pues debe tenernos muchísimo, debe traer demasiado gozo a todos los que sinceramente obedecen al evangelio. Entonces,
debe animarnos, debe consolarnos, hacernos estar en humildad, debe también debemos examinarnos también continuamente. Examinaos a vosotros mismos, le dijo Pablo a los corintios, ¿verdad? Porque el Señor ha escogido un pueblo para su gloria. Debemos descansar en esto y debemos también esforzarnos en esto, ¿verdad? Como le preguntaron a Jesucristo en una ocasión, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor no le dijo nada, no le dio la respuesta a esa pregunta, sino que le dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. No nos sentemos a meditar si soy escogido o no soy escogido. Debemos sentarnos a meditar en que tenemos que esforzarnos por entrar, porque Dios ha escogido a los suyos y Él hace perseverar también a los que son suyos. Que el Señor nos ayude en esto a crecer cada día más en el conocimiento de Él para